Muy buenas noches, amigos, escuchas de Kilómetros de Historia. Por lo regular me ven platicando con las personas sobre lo que les ha acontecido, sobre lo que les ha pasado, conversando, pero hoy quiero empezar a contar mi historia. Mi historia se va a remontar al 2003, 2004 aproximadamente, que fue cuando iba yo saliendo de lo que era la secundaria. Nada más estuve, creo que un semestre en bachiller. La verdad es que no continué el bachiller porque yo me di cuenta de las carencias económicas que en ese entonces había en la casa, y estaba trabajando en unas farmacias del pastillero, así se llamaban, con algunos buenos amigos que tengo de esos entonces: Adelina, Julio, David, Carlos, amigos que tiene años que no veo, con algunos sigo teniendo contacto. En ese entonces un día mi padre vino y me dijo: ¿qué onda? Vámonos a Estados Unidos. De mis tres hermanos yo era el que más se llevaba con mi papá, ya que cuando era más joven todavía, en algún momento viví con él, con la que era en ese entonces su esposa, y con mis hermanos. Y pues era como que tenía más contacto con él, ¿verdad? Entonces él en algún momento se acercó a mí y me dijo: ¿qué onda? Vámonos a Estados Unidos. Yo te soy honesto, ni siquiera pensé en la respuesta. Fue una respuesta contundente. Yo le dije que sí. Y me dijo: pues ya estás, dile a tu mamá, nos vamos la próxima semana, nos vamos en jueves, me dijo. Entonces yo le dije: bueno, pues está bien, así le hacemos. Recuerdo perfectamente que cuando llegó mi mamá, yo le dije: me voy a ir a Estados Unidos con mi papá. Ella me dijo: tú estás loco, no te voy a dar permiso. Recuerdo perfectamente que yo le contesté a mi madre: pues si usted no me da permiso de irme con mi papá, yo me iré después con otra persona y no le voy a avisar. Creo que no le dejé muchas opciones a mi madre, más que confiar en mí y en mi padre. En mi papá, porque padre se escucha muy feo. En mi papá, que me dijo: pues bueno, está bien, si así lo quieres, adelante. Como les digo, creo que no le dejé muchas opciones a mi mamá después de amenazarla que me voy a ir con cualquier otra persona. Y eso fue lo que le dije, nada más para que me diera permiso, porque realmente no tenía ni los medios ni las posibilidades de irme con otra persona, pero fue lo que se me ocurrió. Total. Recuerdo que era un día jueves. Sí, fue un jueves. Según nos íbamos a ir sábado o domingo. Creo que nos íbamos a ir un fin de semana. Pero fue un día jueves cuando estaba yo jugando con mi amigo Santiago, con mi hermano Emanuel, cuando llega mi papá a la casa y me dice: ya tienes sus cosas, ya nos vamos. Y yo así como que: me habías dicho que nos íbamos tal día. Y dice: no, nos tenemos que ir ya. Y pues fue así como que, pues bueno, ya agarré mi mochila. O fue un domingo, no recuerdo. Yo nada más recuerdo, creo que fue un domingo, porque recuerdo que tomé mi mochila con algunas cosas, algunos tenis, alguna ropa que me había yo comprado en ese entonces trabajando en esas farmacias del pastillero, se llamaban así, donde tengo muy buenos amigos: Julio, David, Adelina, Carlos, entre otras personas, ¿no? Son muchísimas personas las que conocí ahí. Llego a casa de mi papá con su esposa, me dan la cama de uno de mis hermanos. Mi papá los 2 días siguientes visitó a varias personas, yo lo acompañaba. Creo que, para ser honestos, yo no entendía perfectamente lo que estaba haciendo. No tenía ni la menor idea, pero pues estaba yo jugándole al que sí. Un día X, creo que fue un jueves. Creo que sí fue jueves, porque me acuerdo que había plaza, mercado en esa zona. Nos juntamos ahí en la Alameda. Mi papá se juntó con otras personas y fue cuando empezó la aventura. Tomamos las combis hacia Pachuca.
La primera vez que yo salía de ese nivel de Hidalgo, tomé la combi a Pachuca. De Pachuca tomamos el camión a la Ciudad de México y llegamos al metro. Y para mí ya fue un cambio completo, ¿no? Ya ver la ciudad movida, caótica, escuchar el metro. Y de ahí al avión. Obviamente, durante el proceso, las personas que nos llevaban nos iban dando indicaciones, ¿no? Como si te preguntan a qué vas a la frontera, tú les dices que vas a ir a ver al tío, a la abuelita, etc., ¿no? Ahorita me resulta gracioso. En su momento yo lo tomaba como religioso, ¿no? Algo preciso, algo que no tenía que desviarse del camino. Ahora que lo pienso, digo, no manches, éramos, por lo menos en el grupo que íbamos nosotros, como 30 personas o 20. Éramos como 30 que íbamos a ver a la abuelita a la frontera. Algo que es muy irónico porque no creo que todos tengamos nuestra abuelita en la frontera, pero bueno, eso era lo que decíamos, ¿no? Yo era menor de edad, todavía no tenía ni los 15 años de edad, creo que tenía 14 o 13 años, algo así. Para esto, mi papá no tiene mis apellidos, entonces pues es un poquito complicado porque prácticamente yo iba solo. Prácticamente, no era así. Yo iba con mi papá, pero técnicamente yo iba solo. Esa es la palabra, técnicamente, no prácticamente. Entonces, recuerdo que subí al avión, despegó el avión, me tocó al lado de una chica muy bonita que se quedó dormida en mi hombro, por cierto. Tomamos el vuelo. Yo recuerdo que me tocó ventanilla, porque hicimos una escala. Y al principio me tocó al centro del avión y después me cambiaron a ventanilla. Cuando me cambiaron a ventanilla recuerdo cómo íbamos volando en el avión y yo veía las luces de las carreteras como si fueran arterias, ¿no? De un lado blanco y del otro rojo. Yo veía las luces de los carros, las nubes, se veían los relámpagos de las nubes de las zonas en las que estaba lloviendo. Y el avión voló, y yo me quedé dormido después de un rato. Desperté ya cuando estábamos aterrizando. Mi papá me jaló. Recuerdo ver cómo cuando aterrizábamos en la frontera prácticamente pasábamos arriba de las casitas, ¿no? Se veían las casitas ahí abajo, chiquititas, y nosotros arriba de ellas. ¡Pum! Llegó el avión. Y agarramos y nos subimos a una combi de esas Eurovan larguísimas, donde nos metieron a todos apretados. Todos íbamos para el mismo lugar. Recuerdo que sí, me pararon algunas personas y me dijeron, no, pues ¿a quién vienes a ver? No, pues vengo a ver a mi abuelita, vengo con mi papá. Yo lo que me dijeron, yo dije. Y pues sí, me dejaron pasar, no hubo mayor tema. Recuerdo que llegamos en la noche. Esa noche fuimos a comer algo. Nos metieron en un tipo como de cuarto, donde al interior había unas como, ¿cómo se podrían describir? Hagan de cuenta que eran como literas, pero corridas de tabla, nada más con cobijas. Eran como guacales para gallinas, ándale, como guacales para gallinas. Todos compartíamos la misma como tarima donde nos acostábamos a dormir y no había ningún tipo de privacidad. Todos eran del mismo lugar, ahí apiladitos uno tras de otro, como si fuéramos pollos. Y ahí andábamos, ¿no? Y me acuerdo que me acosté, me dormí en las tablas esas, me eché una cobija, al otro día desperté. Mi papá me dijo, pues vamos a hacer los víveres. Llenamos la mochila con agua, con comida enlatada, carne seca, atunes, cositas de ese tipo, no perecederas. Agarramos y las echamos en la mochila, sueros, todo, ¿no? Y empezamos a empacarlo todo en la mochila. Al otro día llegó por nosotros una camioneta ya más viejita, una Ram, una de esas tipo 2 Ram, de esas copetones, y ahí nos metieron a todos como pudieron. Te lo juro que nunca sentí brincar más, porque la camioneta iba en la terracería y iba rápido, no iba despacito, no, iba rápido y nosotros nada más brincábamos. Recuerdo que en una de esas que pasábamos en una parte que estaba medianamente plana, iba saliendo una camioneta
y en la parte de atrás, en la batea, con una cobijita iban sacando cadáveres. Eso nunca se me va a olvidar. Entonces, pues yo iba en lo mío, ¿no? Recuerdo que nos llevaron así durante un buen rato, hasta que nos llevaron a un campo medio despejadón. Ahí nos empezaron a bajar y nos dijeron, síganme. Caminamos entre los cerros durante un ratito, unas horas, y el coyote se paró. El coyote se paró y dijo, ¿saben qué? Las cosas van a estar así. Si por alguna razón la migra llega, van a correr para donde puedan, y cuando ya no se escuche ruido, la palabra de seguridad va a ser Coco. Coco, Coco. Esa era la palabra de seguridad, Coco. Cuando tú escucharas Coco era que no había problema. Si decías melón, es que había problema. Si alguien gritaba melón, es que no fueras para allá. Entonces, melón era malo, Coco era bueno. Y agarramos y empezaron a revisar al azar las mochilas. Recuerdo perfectamente que a mí no me revisaron la mochila, se la revisaron una de las chicas que iban en el grupo, y ahí estábamos hablando que ya eran alrededor de unas 50 personas. A una de las chicas que iba en el grupo le revisaron su mochila, y recuerdo que le sacaron, iba con unos tenis blanco con rojo, que muchos se rieron de ella, que le dijeron que eran tenis de payaso, y llevaba mucha ropa, maquillaje, y realmente no llevaba mucho que comer. Y sí le dieron una buena regañada, y a todos nos dijeron así como que ropa y todo eso se lo compran allá. Aquí lo que necesitan llevar es comida y agua. Lo demás es pura basura y porquería. Yo soy el guía, esta persona es el colero, o sí, el que va en la cola. Y estas son las palabras de seguridad. Entonces me siguen. Cuando yo me vean correr, corren, y así. Si nos llegan a agarrar, nadie sabe quién soy, nadie me conoce. Esas fueron las indicaciones. Empezamos a caminar. A caminar. Y creo que nunca he caminado tanto como he caminado esas veces en la vida. O sea, es algo que no puedo describir el tiempo que caminas, porque realmente durante el día caminas, pero la mayor parte del descansas, y en las noches sí caminas bastante. Hay momentos en los que descansas, sí, pero son menores. Tienes que ir muy atento. Recuerdo que mi papá me dijo, nosotros nos vamos en medio, no nos vamos ni adelante ni hasta atrás, y si te cansas me dices, y nos vamos pegados desde la cola. Dice, él también se sabe el camino, pero no te le despegues, por cualquier cosa no te le despegues. Si ella se sabe el camino, no te le despegues. Y pues bueno, ahí tenías a mi papá, pues arreándome, ¿no? Porque pues la verdad yo no tenía ningún tipo de entrenamiento, ni de experiencia, ni nada. Él me iba presionando, me iba arreando, y me iba ahí diciendo, pues vamos, échale, tú puedes. Ahí íbamos con nuestras mochilas cada quien, surcando los cerros, pasando las alambradas. Recuerdo que una noche en las que ya porque nos aventamos, creo que fue 4 días, con 4 noches caminando, para el segundo día ya casi nadie tenía agua. El agua que llevábamos ya se había acabado. Recuerdo perfectamente que mi papá me decía, no tomes agua, échate el trago, manténlo ahí, y después de un rato te lo pasas, dice, para que sientas la sensación de que traes agua en la boca. Y así lo hacía. Recuerdo perfectamente que uno de los chicos que iba con nosotros, igual aproximadamente de mi edad, no fui el único joven, a él le pusimos el Jackie Chan porque estaba todo flaco y parecía chino, y le habíamos puesto el pinche Jackie Chan. Había en el grupo pues más personas, ¿no? La mayor parte ya eran grandes. Había unos que llevaban unas botas que parecían para la guerra, de esas Terrenator, ¿no? Todo terreno. Pero pues no hacían gran cosa ni gran bulla. Ellos iban en lo suyo, cada quien iba en lo suyo. La verdad es que ahí cada quien va en lo suyo. Rara vez haces amigos o te fijas en los demás. Y había un chico muy particular que llevaba una mochila muy chiquita, y era el único que llevaba eso y una garrafa de agua. Y
su mochila no se la despegaba para nada. Recuerdo que pasamos muchos cerros, muchos lugares, muchas planicies. Regularmente más caminábamos en la noche. Las noches ahí son muy frías. A pesar de que llevaba yo mi chamarra, las noches eran frías. Muy, muy frías. Y pues, donde llegábamos a dormir era donde cayera, ¿no? Bien podíamos dormir en una planicie más o menos, ahí sobre tu chamarra, sobre tu mochila la agarrabas de almohada, o bien podíamos dormir en un río seco. Entonces pues, realmente estábamos muy mal descansados, dormíamos muy poco, caminábamos mucho, la comida era racionada. Cuando vas caminando en la noche entre los cerros, hay muchas cosas. Lo que más se escucha son cascabeles y grillos. Se escuchan los cascabeles. A veces se escuchan lejos, a veces se escuchan cerca. Y los grillos que no faltaban. El cielo se veía precioso, se veía hermoso. Y una de las peculiaridades que yo recuerdo que cuando salíamos caminando es que a lo lejos se ven como domitos de luz. Y eso era como que lo guiaba a los coyotes. Ahora ya entiendo que en la noche se ve la luz de las ciudades, entonces con eso se guiaban ellos. Y pues bueno, ahí nos tenías caminando durante los cerros hasta que en algún momento del segundo día llegamos como a una pileta donde toman las vacas agua. Recuerdo que ahí todos nos atascamos de agua más no poder porque teníamos una sed horrible. Ya nadie tenía mucha agua y recargamos las garrafas. Todo lo que traíamos y que pudiera almacenar agua, lo almacenamos agua. No sabíamos si el agua estaba limpia, si estaba verde, no importaba, era agua. Y era algo que necesitábamos. Entonces, pues la verdad es que no importaba cómo viniera, uno la agarraba. Y pues ahí nos tenías cargando nuestras garrafitas y todo. Recuerdo que en algunas ocasiones nos llegamos a encontrar con los famosos burreros. Los burreros son personas que transportan droga, pero son unas mochilas como tipo de esos de alpinistas, pero súper gigantes. Se ven como si llevaran cargando, no sé, torres o no sé cómo puedo compararlo, equipararlo, pero son unas cosas que lo superan tanto en tamaño como en ancho. Llevan sus mochilísimas. En una noche nos cruzamos con los burreros. Nosotros estábamos durmiendo en una como parte donde se ve que el agua desciende cuando llueve, y las personas, los burreros, se escucharon a lo lejos. Pues luego todos se pusieron alerta, los coyotes se pusieron acá, hasta que se escuchó que nada más dijeron ellos así como que tranquilos, vamos de paso, y los vimos pasar, que iban con sus paquísimas gigantes en los hombros caminando, y ahí iban en la noche los burreros caminando sin parar. Son la droga. Ahorita ya sé, en su momento yo no sabía qué era, ahorita ya sé. Los vimos pasar a los burreros. Seguimos al otro día. Estos cuates luego dijeron hay que moverse de aquí porque si estos cuates los caen, a nosotros también, y ahí nos tienen caminando. Recuerdo que en el tercer día estábamos descansando en una como barranquita, como peñita, como cañoncito. Estábamos ahí todos tranquilos cuando a lo lejos alguien vio un dron. Ya había drones en esas épocas, pero pues eran grandes, acá más ruidosos, no como los de ahorita. Y pues nos escondimos y caminamos. Creo que fue en ese día que tuvimos que desviarnos, porque precisamente tenían miedo de que ya hubieran identificado la ruta y tuvimos que rodear, y eso nos tomó más tiempo, más días de lo previsto. Y total, ahí nos tenías rodeando toda esa parte. Llegó un punto en el que todos nos quedamos sin comida, sin agua. Incluso el agua con gusanitos yo creo que era bien recibida en ese momento, porque ya no había, y pues la sed es cabrona, ¿no? El hambre y la sed son cabronas. Y pues ya seguimos caminando. Yo recuerdo que
ya los pies ya me dolían porque pues no nos quitábamos los zapatos para descansar. O sea, mis pies andaban con los mismos calcetines, con los mismos zapatos durante el día y la noche, y la verdad es que ya se sentía incómodo. Llegaba momentos en los que yo sentía que nada más caminaba por caminar, porque ya no, mi cerebro ya no asimilaba, o yo siento que no asimilaba. La sed, la boca se sentía seca, y quieres agua y no tienes, y el hambre ni se diga. La verdad es que si quieren bajar de peso, eso es una experiencia que te hace bajar de peso, pero de volada. Desgastas mucha energía, muchas calorías, y no las consumes, entonces bajas mucho de peso en esos tipos de cruces o de aventuras. Recuerdo que en una de esas mi papá había llevado algunos medicamentos para el dolor. Precisamente recuerdo que le dio unos al Jackie Chan, porque el Jackie Chan en una de esas se quitó los botines. Él iba con botines, no, yo iba con unos tenis que me había comprado unos meses antes con mi trabajo del pastillero, pero el Jackie Chan llevaba botines. El Jackie Chan se le ampularon los pies como no tienen idea, tenía ampollas de sangre por los botines. Recuerdo que uno de estos cuates, que era como militar, si no mal recuerdo, sacó una aguja con un hilo y ayudó al Jackie Chan. Dijo, a ver, morro. Pum, le atravesó la aguja en la ampolla con el hilo y cortó el hilo. Le dejó el hilo ahí y le dijo, ponte tu calcetín, tu botín, y así caminas. Eso, tiempo después yo me enteré que lo hacían para que el hilo, al momento que tú fueras caminando, fuera cortando la ampolla poquito a poquito y como que cicatrizándote con el calor, con la fricción. Yo no lo sabía, no sé si sea cierto, yo escuché que era así, pero así fue. Eso le ayudó mucho al Jackie Chan porque pudo descansar un poco de las ampollas. La verdad es que eran ampollas horribles las que tenía. Mi papá y yo estábamos en otro lugar, en otro rincón, comiendo un poquito de, creo que fuera atún o de esos elotes enlatados, no me acuerdo. Y seguimos caminando en las noches. En esos días recuerdo que iba yo caminando y todos se sorprendieron porque iba yo tan a la pendeja que en un momento pateé una piedra y había un coralillo abajo, una de esas víboras que son rojitas con negro, que son muy venenosas, pero dice un cuate que estaba hinchada, entonces creo que acababa de comer y estaba toda sonsa, para mi suerte, porque si me pica, ahí me quedo. En esos cruces recuerdo que encontramos varios esqueletos de personas que tiraron la toalla, que dijeron ya no puedo más, y pues ya no. Yo recuerdo que en las noches me quedaba viendo las estrellas y me ganaba el sueño del cansancio. Mi padre era el que me despertaba y me decía, ya vámonos. Y ahí me tenían otra vez arreándome. Cerca del último día que estuvimos nosotros en ese cruce, recuerdo que encontramos un árbol muy grande, muy frondoso. Y en ese árbol todos nos empezamos a descansar, pero relajarnos, porque la sombra del árbol era rica y había airecito que corría, era fresco, y pues era algo que carecíamos en ese momento. Entonces estaban algunos cuates hasta cortando pastito que había ahí y aventándoselo en la cabeza, acostados, abriendo latas de comida, echándose un traguito de agua puerca. Cuando llega un helicóptero, toc, 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 pasó sobre de nosotros, pum, adelantó, dio la vuelta, todos corrieron hacia todas partes, yo entre ellos. Yo recuerdo que ni siquiera vi, yo nomás agarré mi mochila, corrí y me escondí debajo de un huizache. Ni siquiera me fijé en mi papá, nada. Yo corrí, yo hice lo que me dijeron, corrí. Y me escondí debajo de un huizache. Me acuerdo que ahí me hice bolita y me quedé dormido.
No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron 5, no sé si fueron 10 minutos, media hora, una hora, no sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción del tiempo completamente y a la fecha no sé cuánto tiempo haya pasado de que corrí, me escondí, me dormí. No lo sé. Creo que ese momento de adrenalina intensa me hizo desgastar toda la energía que tenía, que caí rendido y dormido. Cuando yo abrí los ojos nuevamente, estaba completamente solo. No había nadie a mi alrededor, no había ruido. Para mi edad, mi pensamiento fue: estás solo, güey. Estás solo y no sabes si alguien va a venir a ayudarte. Estás solo y probablemente nadie vaya a venir aquí. No sabía yo si habían agarrado a los demás. No sabía yo si habían agarrado a mi papá. Yo no sabía nada. Y yo estaba solo ahí, debajo de un huizache, sin comida, sin agua, solamente con mi chamarra. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Decía, pues camina espérate hasta que caiga la noche, busca las luces y caminas. Si no encuentro a nadie, ese era el plan: caminar y esperar que alguien me encontrara o llegar a algún lugar. Esa era mi idea. Si no encontraba a nadie, mi idea en ese momento era caminar hacia donde yo viera luces y esperar que alguien me encontrara, porque en ese momento de la vida entendí que estaba solo y que nadie me iba a venir a ayudar, que si yo no hacía algo por mí, probablemente iba a ser uno más de los que se quedan ahí. Eso me quedó perfectamente claro en ese momento. Para mi corta edad, creo que fue el pensamiento más maduro que tuve en ese momento. Y empecé: Coco, Coco, Coco. Estuve bastante tiempo así, hasta que después de un rato llegó mi papá. Me dijo: ¿estás bien? Sí. Vente, estoy acá con otros cuates. Íbamos, y lo vio omitido, íbamos con un cuate que le decíamos el Moyo. El Moyo era un cuate que le faltaba un ojo, y ya estaba ahí él con el Moyo, y yo con mi papá, el Moyo, y estaba con otro cuate que yo no recuerdo, y ya estábamos ahí todos. Y salió otro a buscar, y llegó otro, y no, es que estamos para allá, y poquito a poquito nos fuimos juntando. Afortunadamente no agarraron a nadie ese día, nos juntamos todos, reímos, nos sentimos eufóricos, felices, todos estaban felices de la vida. Pero venía la vuelta a la realidad. Ya no teníamos agua, ya no teníamos mucha comida, la comida ya era escasa. La verdad es que el jamón que algunos llevaban ya echados a perder, así se lo comían, ya oliendo feo, pero era comida. Y seguíamos avanzando. Recuerdo perfectamente que íbamos pasando y llegamos a un punto donde era una como caída de 1,5 metros, 2 metros, y todos se aventaban y caían así como militares, ¿no? Y nada más escuchaba cuando caían, se decían y lo chistoso es que este cuate, el Moyo, el que nada más tenía un ojo y que iba con lentes de sol en la noche, vio al lado un caminito y él rodeó y no dio ese salto que terminaba sacándonos el aire a todos. Eso nos causó mucha gracia, así como que el güey que trae lentes de sol en la noche, el que no tiene un ojo, ve mejor el camino que nosotros. Eso fue muy gracioso. Y seguimos caminando durante esa noche. Yo ya iba en un estado bastante malo, en el aspecto de que pues yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo más que caminaba era a veces de mi pueblo al bachillerato, 20 minutos, 30 al día, que caminaba con los cuates para ir al bachillerato cuando iba con Santiago, con Fernando, con mi hermano,
Y con la bandita que nos juntábamos, nos íbamos caminando, éramos como 4 o 5 niños que nos íbamos caminando al bachiller. Pero bueno, a lo que voy es que lo más que había caminado eran unos cuantos kilómetros, 30 minutos a lo mucho, y no más. Todo lo demás, nunca estuve preparado para eso. Ni de comer, ni de beber, ni nada. Y ya estaba muy cansado. Recuerdo que el vato de la mochila, el vato que nunca se despegaba de la mochila, me jaló. Me dijo, estás mal. Abrió su mochila y probé la coca, hermanos. No la de la líquida, la otra. Ah, su madre. Me picó la nariz como no tienen idea, pero me levantó. Esa madre me ayudó muchísimo y yo creo que en parte le debo mucho a ese vato. Me levantó y me dio mucha energía. De no poder caminar y de arrastrar los pies, tenía yo energía como si fuera conejo. Y recuerdo perfectamente que en uno de esos momentos, que ya era el último día, en la carretera se vio como unas luces entraron, nos apuntaron y todos corrimos otra vez para todos lados. Una muchacha que igual iba muy mal estado, la quería yo cargar para sacarla de ahí. De no poder ni con mi alma la quería yo cargar. Y ¡pum! Entró la camioneta de volada, así, pero frenando feo. Así, ¡pum! Rápido. Recuerdo que todos corrimos y ya apagó la luz de la camioneta. Y el coyote dijo, no hay pedo, no hay pedo. Es el aventón. Y ya nos fueron acercando. Yo iba corriendo para subirme a la camioneta, cuando mi papá por la parte de atrás me agarró así del cuello, hasta me rasguñó el cuello y me jaló hacia atrás, no te subas. Y yo me quedé así como que frío, como preguntando en mi cabeza, pero ¿por qué no? Si eso es lo que nos va a sacar de aquí, ¿por qué me dices que no me suba? Y se subieron todos a la camioneta como pudieron y se fue la camioneta, ¡fum! Y nos quedamos nosotros con el colero. Y me explicó mi papá que si yo me hubiera subido en esa camioneta, todos se suben y se amontonan y se lastiman. Dice, es que los primeros que se suben son los que más se lastiman, porque se suben, se avientan, se enciman uno sobre el otro. Dice, no, por eso es que te jalé. Dice, ahorita va a venir otra camioneta a sacarnos, ya somos menos y vamos a caber mejor. Cuánta razón tenía mi papá. Llegó otra camioneta y algo que creo que omití, pero lo voy a contar, es que en todo este transcurso yo encontré una gorra que dice San Francisco. Creo que hasta la fecha todavía tengo esa gorra. O sea, esa gorra ha estado conmigo casi por 20 años, si no es que más. Está en alguna parte de mis pertenencias, una gorra que dice San Francisco, que encontré tirada precisamente entre los cerros. Una gorra color azul con las letras San Francisco en color rojo y como vinipiel aquí en la parte de acá. Esa gorra me salvó el pellejo, literal, porque la camioneta en la que nos subieron, de esas como de esas Ecoline, sin nada en la parte de atrás, se calentaba el piso como no tienen, horrible. Quemaba la carne, quemaba la piel de lo caliente que estaba. Esa cosa te quemaba. Y esa gorrita fue la que me salvó de quemarme todo el trasero y la espalda. Me acomodé sobre ella y me salvó de esas quemaduras. Esa gorrita. Bendita gorra. Nos acomodaron. Recuerdo que lo que hacía es que se acostaba un cuate, abría lo que eran las piernas y el otro se acostaba entre sus piernas, y así consecutivamente. Así nos acomodábamos. Así nos acomodamos. Nos metieron a la carretera, al freeway, al highway, o no sé, freeway, creo que es el freeway. Y ahí manejaron hasta que nos llevaron a la casa de seguridad. Estando en la casa de seguridad, deme un segundo, déjenme pago mi caseta y les continúo contando la historia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Deme un segundito, por favor. Por favor. Muchas gracias, que tenga buena noche. Gracias. Ya estando en la casa de seguridad, y con esto hasta aquí voy a dejar el relato después de que termine de contarles esta parte. La segunda parte se las estaré contando próximamente.
Pero termino de relatarles. Como les dije, el hambre y la sed son cabronas. Y de verdad que aquel que no ha tenido hambre ni sed nunca ha sufrido en la vida. Si tú en tu vida jamás has sentido hambre y sed, eres afortunado. Porque de verdad es que sentir hambre y sed es algo muy cabrón. No poder saciar tu hambre o no tener con qué quitarte el hambre es algo muy feo. Y lo mismo con la sed. El hambre te la aguantas, la sed no. Y pues bueno, recuerdo que llegamos a la casa de seguridad y por fin nos quitamos los zapatos. Después de mucho tiempo nos logramos quitar los zapatos. Los pies estaban hechos una calamidad. Ampollas con sangre, e incluso pareciera que los habías metido en agua de la humedad del sudor y de que los pies habían conservado mucha humedad del sudor y todo eso, de que no te cambian los calcetines. Mi dedo blanco se veía como dedo que dejas en el agua mucho tiempo, así, se veía muy raro. y con mucha hambre. Recuerdo que después de un rato llegaron los cuates que nos llevaban y regresaron con galones, con bidones de agua, de esas garrafas, y lo que hacías es que agarrabas el garrafón de agua, te lo empinabas y te lo rodabas. No había vasos ni nada de eso. Agarrabas así el vaso como tal y todos bebíamos del mismo garrafón de agua. No había vasos, no había nada más. Todos bebían del mismo garrafón de agua. Y nos lo empinábamos. Gluc, 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 gluc. Ahí nos tenían tomando agua. Y a cada uno nos dieron una hamburguesa de huevo con jamón. En mi vida he probado algo tan delicioso, algo tan rico, algo que me haga cosquillar la lengua como lo hizo esa hamburguesa. Una hamburguesita de huevo con jamón y mayonesa. No tenía nada más. Era lo más sencillo. Pero era la gloria. Después de estar días mal comido, mal bebido, con mucho trabajo físico de por medio, desgastado, una hamburguesa de huevo con jamón y mayonesa es gloria. En ese momento te lo juro que valoras mucho esa hamburguesa. Fue lo primero que comí en esa pequeña aventura de lo que es cruzar la frontera. Una hamburguesa de huevo con jamón y mayonesa. Ahorita me dan un poco de ganas de incluso como de llorar, porque de verdad es que creo que pocas personas entenderían lo que es pasar un hambre tan cabrona que no te puedas quitar de encima. La verdad es que aquí estando en México, si no tienes dinero vas con algún conocido y luego te invitan al taco, ¿no? Pero no comer, no beber es algo muy cabrón. Y no sé cuántos compas hay ahorita pasando por una situación similar. No sé cuántos compas hay ahorita que se estén enfrentando a la noche, al frío, al hambre, al dolor. No sé cuántos compas hayan dejado pues sus vidas atrás, porque hay muchas cosas que dejas atrás cuando tomas un viaje de estos. No solamente dejas amigos, dejas una vida entera. Yo no me pude despedir de mi madre, ni de mis tíos, ni de mis amigos, porque fue muy abrupto. Solamente me pude despedir de Santiago y de Manuel. Mi amigo Santiago hoy se encuentra igual del otro lado y espero con todo el corazón que le está yendo muy bien. Tiene una hija preciosa, he visto en fotos, y creo que le ha ido bien a mi hermano y espero que le siga yendo chido. Se los juro que ese tipo de experiencias te cambian la vida. Y hoy termino con ganas de una hamburguesa de huevo
luego termino con ganas de una hamburguesita de huevo con jamón y mayonesa. Aunque sé que no me vas a ver igual en este momento que les comparto esta parte de mi historia, no quisiera otra cosa más que cenar más que una hamburguesa de huevo con jamón, porque estoy recordando cosas que tienen muchos años que no recordaba, pero quiero platicarles. Esta es la primera parte de una serie de videos que voy a hacer de mi historia personal. Y como les comenté, hasta aquí llega este video. Quiero decirles que si tienen algún familiar de aquel lado, de verdad es que valórenlo. Hoy por hoy se puede uno comunicar por medio de WhatsApp, te puedes comunicar por videollamada, te puedes mandar audios, te puedes mandar pequeños videoclips. Cuando yo crucé no había nada de eso. Nada de eso. O sea, lo más que había era comprar un teléfono de esos Nokia o un celular de los primeros que servían para puras llamadas y tenían el juego de la viborita. Hermoso juego, por cierto. Y llamar. Tenías por $5, tenías, creo que eran 30 minutos por día, es una hora de llamada. Y con eso marcabas a tus casas. Pero en ese entonces pues también no todos tenían teléfono. Hoy por hoy ha cambiado mucho, pero esa es parte de mi historia. Yo me despido por esta noche, queridos escuchas de Kilómetros de Historia. Espero que les guste el contenido que estoy tratando de hacer. Si alguien quiere contarme su historia, puede mandarme un mensajito por Messenger al correo de kilometrosdehistoria.lever@gmail.com. Voy a confirmar el correo, es Kilómetros de Historia, pero no me acuerdo si es .lever o no. Se los voy a confirmar en el próximo video por si alguien quiere platicarme su historia, contarnos su historia. Este es un lugar donde quiero que se sientan a gustos para platicar su historia de forma anónima o normal, como ustedes gusten. Denle like, compartan, y si tienen a alguien de aquel lado, o si tienen a alguien que está cruzando la frontera en este momento, pidan a Dios por él. Porque la verdad es que yo ahorita llego a casa y me acuesto en mi camita cómodo, pero los que se están rifando el físico ahorita en la frontera la están teniendo dura. El frío, el calor, el estar sucio sin un baño durante días, el olor feo, son cosas normales y comunes cuando lo haces. Los espero próximamente. Espero que el domingo les esté contando la parte 2, que es después de la casa de seguridad hacia nuestro punto de llegada. Y posteriormente les estaré contando otro intento de cruce que tuve, donde fui deportado. Otra experiencia completamente diferente, más cruda que la primera, podría decirlo así. Pero les platicaré en la segunda parte de cómo llegué hacia donde me dirigía con mi padre. Y pues aquí los espero. Que tengan buena noche. Les mando un saludo cordial. Gracias.